a todos. Muchas gracias a MES MK por darnos la oportunidad de participar en este evento y en esta parte de la presentación vamos a hablar del lado oscuro. Vamos a ver lo malo que ocurre. En mi presentación quería empezar dándoos unas cuantas cifras de fraude. Las empresas españolas y las mundiales tradicionalmente no hemos sido muy proclives a facilitar datos, pero en los últimos años ya se publican muchas encuestas y veremos algunos datos de las cifras que significa el fraude. Luego veremos un poco a quién nos enfrentamos, quiénes son los que actualmente están haciendo, pues eso, causar todos estos delitos económicos y fraude a las compañías y cómo ha ido evolucionándolo. Porque conociendo a quién nos enfrentamos seremos mucho más capaces de combatirlos. Después hablaremos, como no, del tratamiento de los datos, cómo lo vamos a hacer desde la perspectiva de la prevención del fraude y hablaré un poco de lo que es la unidad de prevención y gestión del fraude en una compañía, bueno, un poco cuáles son para mí las áreas más importantes y cómo debe ser organizado. Empezamos con las cifras del fraude. Bueno, primero definir un poco qué consideramos fraude. Fraude es utilizar el engaño, y el engaño es una parte fundamental en la definición del fraude, para conseguir una apropiación indebida, un enriquecimiento porque te has apropiado de algo que no es tuyo o el uso de algo que no es tuyo, que puede ser de cualquier organización, de cualquier gobierno o de cualquier individuo. Definiendo así el fraude, os voy a presentar algunas de las cifras. Bueno, en cuanto al porcentaje de víctimas, la encuesta de Kroll del año 2016, fijaros qué cifras os da. El 85% de los encuestados han tenido algún incidente de fraude. Si nos vamos al caso de España, Pricewaterhouse hace de su encuesta global una selección de lo que son las empresas españolas. De las 6.000 directivos que entrevista, saca la parte de España y ahí el porcentaje es menor, pero más de la mitad de las compañías españolas han sufrido algún incidente de fraude. Y además, el 33% de ellas declara haber tenido más de 10 delitos económicos, haber sufrido más de 10 delitos económicos. Si hablamos de importes y de cifras, bueno, hay muchas cifras y es muy difícil hablar de cuál es el volumen del fraude, pero os he traído dos que me parecen las más comedidas. Una en cuanto al fraude detectado por la Asociación Americana de Certificadores de Fraude, por aquellos que están certificados, pues del estudio de 2.410 casos que ellos mismos han investigado, se están hablando de 6.300 millones de dólares de pérdidas en las empresas. Y si nos vamos a la encuesta de Kroll, lo que dice es que la mayoría están entre el 1 y el 3% de los ingresos de la compañía, teniendo además un porcentaje de empresas que llega hasta el 10%. ¿Vale? ¿Y cuáles un poco las cifras medias? Bueno, te dan la mediana y no te dan la media porque la media sería más grande. Hay casos de fraude con tantos millones que nos distorsionan la media y por eso hablamos de la mediana. Estamos hablando de 150.000 dólares de pérdida media. Estamos hablando de cantidades realmente elevadas. Veis aquí más en detalle cómo se distribuyen las pérdidas y veis que, según la Asociación Americana, el 23% de los casos tiene unas pérdidas mayores de 1 millón de dólares. Veíamos que el percentil 75 era 800.000. Bueno, y en el caso de España, la encuesta de Price lo que nos dice es que el 9% de las empresas encuestadas han tenido pérdidas por encima de los 4,5 millones de euros. Y aquí tenéis un poco la distribución. Como veis, estamos hablando de cantidades elevadísimas de fraude. Desde luego, las pérdidas que las compañías están teniendo por da para, de verdad, invertir en medios para combatir todas estas pérdidas. Y podríamos pensar que el fraude se comete de una vez, que de repente entran, no.
Si veis la estadística de los fraudes investigados por la Asociación Americana, los fraudes tienen una duración media de 18 meses. Y es más, una tercera parte de los fraudes duran 2 años. Con lo cual, si tenemos unas pérdidas grandísimas y además la duración de los fraudes suele ser muy larga, esto nos da de verdad posibilidades de combatir el fraude de una forma mucho más eficiente que como la estamos combatiendo ahora. Y podríamos pensar que estas grandes cifras y que estas duraciones tan largas, esto solo le pasa a las empresas grandes, esto le pasa a las multinacionales y esto no va a ir con nosotros. Pues mirad, el mayor número de casos se producen en empresas con menos de 100 empleados. Y podríais decir, bueno, pero entonces a estas empresas la pérdida será la más pequeña. Pues tampoco. Si veis, las mayores pérdidas se producen en empresas que tienen entre 100 y 1000 empleados, no en las empresas que tienen más de 10.000 empleados. Con lo cual estamos hablando de que no es cierto que las grandes empresas son las únicas que son atacadas. Por supuesto que sí, por supuesto que tienen muchas pérdidas, pero no son las únicas, no nos engañemos. Y en cuanto a por qué ocurre esto, pues evidentemente en todas las encuestas, y aquí os traigo también la de KPMG, uno de los factores fundamentales es la debilidad en los controles internos. Tanto en la Asociación Americana como en el estudio de KPMG, las faltas de control es una de las grandes debilidades para que ocurran todos estos casos de fraude. ¿Y cómo detectamos el fraude? Pues una de las vías fundamentales para detectar son los canales externos. Son personas anónimas que de alguna forma advierten a la compañía de que tiene indicios de que está pudiendo ocurrir algún indicio de fraude en esa compañía. Como veis, con unas buenas herramientas podríamos evitar estas grandes cantidades de dinero que estamos perdiendo, podríamos de verdad disminuir el tiempo en el que estos fraudes se están produciendo, pero además conseguiríamos ser más proactivos en esta detección y no tener que depender tanto de canales externos que nos... Es evidente que no todos los fraudes los vamos a poder combatir con nuestros controles y que no todas las detecciones van a poder ser propias, pero vamos a intentar minimizar y no sea tan elevado los casos en los que las detecciones son por personas externas a la organización que nos están denunciando. Y al final, ¿cómo acaban estos casos de fraude? Pues una gran cantidad, más del 40% de los casos no se denuncian y no llegan a los tribunales. Esto, además, ¿por qué? Porque según Ernst & Young no tenemos, en su encuesta dice que consideramos que no son efectivos, o sea que cuando lo denunciamos al final ni se encuentra realmente al culpable de forma inequívoca ni las condenas están bien estipuladas y al final pues los defraudadores se salen con la suya. Y esto de no denunciarlo y de llevar pocos casos a los tribunales y de que al final el caso no se resuelva del todo nos lleva a que el 58% de los casos del fraude no recuperamos nada de las pérdidas y solo en el 12% de los casos se recupera algo del dinero que nos han defraudado y que hemos perdido. Pero, siendo importantísimo y uno de los mayores impactos que tiene el fraude, la pérdida económica, no es solo la pérdida económica lo que influye en el fraude. Hay muchos otros impactos colaterales que afectan a todos los casos de fraude. Y son, pues, por supuesto, todos los costes asociados a lo que es toda la investigación y la reparación del caso de fraude. Pero además tenemos, en muchos casos, pérdidas de productividad
Y según la encuesta de Price, los españoles consideramos, las empresas españolas, que el 33% creen que los casos de fraude además han repercutido en hacer daño a su reputación, el 35% que además han deteriorado sus relaciones comerciales con proveedores y stakeholders, y el 56% además cree que los casos de fraude que salen a la luz y se publicitan al final dañan la moral de sus empleados. Y esto en cuanto a lo que nos dicen los estudios anuales que se hacen sobre el impacto económico y las consecuencias del fraude en las compañías. Ahora vamos a ver de quiénes son los defraudadores, cuál es el perfil del defraudador y qué nos pueden decir. Bueno, el fraude tradicionalmente era o con los clientes o con personal interno de la compañía, que eran los que cometían el fraude. Esto está cambiando y cada vez hay más casos de fraudes que son de externos totales a la compañía, que no tienen nada que ver con la compañía, o en connivencia de externos con internos a la compañía, que muchas veces han sido extorsionados o presionados para colaborar en estos delitos. En la encuesta de Price, el 65% de los encuestados creían que los delitos cibernéticos o todos estos que vienen de personal externo a la compañía están creciendo. Y en todas las encuestas de todos los estudios se refleja este alto cambio de lo que era el modelo tradicional a los nuevos defraudadores. Como veis, en las cifras que nos da la Asociación Americana, hay mayor volumen de casos en los que los defraudadores son internos, pero tienen menores pérdidas de pérdida media. Mientras que los casos de los crímenes organizados en los que colaboran más gente, tenemos mayor volumen, menor volumen, pero mayor pérdidas. Bueno, voy a ir un poco rápido. Bueno, en el tradicional triángulo de los motivos del fraude que desarrolló el sociólogo Creasy, actualmente la crisis económica ha hecho aumentar la presión, los casos de corrupción tanto de empresas como de gobiernos, lo que ha hecho es que la racionalización de los defraudadores sea más fácil, todos lo hacen, yo también, y ya hemos visto la falta de control como una de las causas para la oportunidad. Pero en este nuevo entorno que estamos hablando no existe ni la racionalización ni la presión. Estamos hablando de bandas organizadas que lo único que van a buscar es la falta de control y la oportunidad para cometer el fraude. ¿Y de qué estamos hablando? De que estamos cambiando el defraudador de un defraudador aislado y que hacía un acto a un crimen organizado que está totalmente fragmentado y que al final no van a cometer el acto económico en su conjunto, sino que lo van a parcelar. Os ponía aquí un ejemplo del fraude con tarjetas bancarias en los que interviene un hacker que va a introducirse en los sistemas de la compañía y nos va a robar los datos de las tarjetas, pero se va a quedar ahí y lo va a vender, y si entras en la web profunda puedes comprar esos datos. Después aparecerán los que con esos datos harán la tarjeta física de plástico, que tampoco lo van a utilizar y que también lo van a vender a unos terceros. Estos terceros lo que van a hacer es con esa tarjeta comprar bienes que tampoco van a vender, sino que van a vender a unos cuartos que van a su vez a revender esta mercancía comprada. Como veis, hay una serie de etapas y cada uno hace solo una parcela del fraude y no la totalidad. Esto lo que nos hace es dificultar muchísimo lo que es la persecución del delito. Y en genérico podríamos hablar que el crimen organizado ahora tiene como mínimo 3 partes distintas. Cada uno hace de este delito económico su parcela. Y por poneros otro ejemplo, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, uno de los fraudes que más están azotando a las compañías es la intrusión en las centralitas para hacer llamadas internacionales. Bueno, pues hay una parte de detección que tú puedes encontrar en Internet, lo que son
todos los objetivos de qué direcciones IP tienen detrás una centralita, con lo cual te ahorras todo ese trabajo, pero es que además te vas a la página y eres capaz de encontrar lo que denominamos facilitadores que nos han hecho todo el trabajo de contratar con la operadora internacional que te va a revertir el dinero en cuantas llamadas hagas y tú solo compras esa numeración que reservas, pero no has tenido que hacer el contrato con el operador distante, con lo cual me facilitan las dos y yo solo tengo que comprar estos números, atacar estas centralitas que ya me han localizado y generar el dinero. Como veis, cada día es más sofisticado el ataque y los defraudadores avanzan mucho, pero la tecnología también y la capacidad tecnológica también. Hemos visto todo lo que es predictivo, detectivo y es un poco lo que vamos a querer hacer. Es que me han dicho que me falta un minuto y un poco cómo estamos pasando en la prevención del fraude. ¿Y qué tenemos que hacer? Por supuesto, de esto ya hemos hablado, pasaré muy rápido. No solo localizar los datos, que ahora vamos a tener mucho, pero sí, desde luego, conocer bien el negocio y lo que estamos buscando. Y además saber interpretar muy bien cuáles son lo que dicen nuestros datos históricos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un enfoque múltiple en el que, además de las reglas de negocio, nos decía Daniel y también Natalia, que han hablado del fraude en el sector eléctrico, que bueno, pues unos fraudes y unos casos se detectan muy bien con estas reglas, aunque sean muy antiguas y las llevemos utilizando siempre, pero además tendremos que ver todo lo que son detección de anomalías, minería de textos, modelos predictivos, machine learning, de todo esto ya os han hablado. Y, por supuesto, el análisis de redes, que en este caso es importantísimo porque los fraudes normalmente vas a ver cómo relacionas las entidades y la utilización de los análisis de redes y su visión gráfica nos va a esto. Y sobre la gestión, bueno, al final esto acaba siempre en unos analistas que tienen que tomar una actuación para priorizar esto lo mejor. Si somos capaces de verdad detectar alarmas con probabilidad altísima, automatizarla y dejar el resto de casos. Y deciros que, bueno, habría, bajo mi experiencia, 3 áreas importantísimas. Por supuesto, la gestión de la información. Ya hemos hablado, el análisis de los casos, pero la investigación y estudio. ¿Por qué? Porque el análisis de caso a caso muchas veces no nos da la realidad que nos da el estudio y investigación de los casos. Y por último, deciros que el factor humano es fundamental.